no es un enunciado completo. Annie Lamott. Esto es Ligera de Equipaje. ¿Cómo están, ligeras, ligeros? Bienvenidos a Ligera de Equipaje. Un saludo a todos nuestros Patreons. Recuerden que es una plataforma de ayuda, de mecenazgo, de compadrazgo, de cómo pueden apoyar a este proyecto y a que siga adelante. En Patreon, así lo buscan, Patreon, me pueden encontrar como Ligera de Equipaje. Hay cantidad de proyectos, hay escritores, pintores, artistas, toda la gente que pueden apoyar en estos proyectos obteniendo beneficios extra. En este caso, en Ligera de Equipaje son capítulos muy interesantes sobre más temas y sobre cosas que a veces se quedan en la tinta, por decirlo así, y se llevan a cabo en esos episodios. Les recuerdo mis redes sociales. En Instagram estoy como liger-de-equipaje y en Facebook como Ligera de Equipaje. En este capítulo vamos a aprender a decir no. No, it's a complete sentence. Esto lo dice Annie Lamott. Cuando decimos que no, se dice que es un enunciado completo porque lleva tantas cosas adentro, porque es un no rotundo, porque es una serie de decisiones que se han tomado para llegar a decir esto. Pero vamos al primer test, Ligera de Equipaje. ¿Cuántas veces al día decimos que no? ¿Sabemos decir que no para nuestro propio beneficio? ¿Negarnos a algo que no queremos, no estamos cómodos solo por nosotros? ¿Sabemos decir que no para eso? ¿En quién pensamos primero cuando respondemos a algo que no queremos así rotundamente? ¿En la otra persona? ¿En quién es y qué significa para nosotros esa persona que nos está preguntando algo? ¿En qué va a decir esa persona o esas personas o esa familia? El cómo me van a ver y cómo me van a juzgar o cómo me van a catalogar el resto de la vida. Nos enseñaron en la infancia a usar el no correctamente, asertivamente. Niego, luego existo. Cuando somos niños en la infancia, estamos hablando de entre 2 y 4 años, es la palabra de preferencia. Es el único momento en la vida cuando somos niños que podemos tomar decisiones y podemos literal tener que ver o tener que decir cuando algo se nos pregunta. Es en esta edad donde se comienza a descubrir la independencia, cuando tú tomas, aunque no se lleven a cabo, tus decisiones. En este momento estamos aprendiendo a pensar y aunque no podemos hablar que sea un desarrollo completamente avanzado, ni que tengamos ya este razonamiento lógico de que tanto hablamos, ya tenemos una opinión propia, ya tenemos el no como arma y como forma de usar las cosas. El no es la primer forma de decisión a la que tenemos acceso. Por eso hay una etapa en que todo el tiempo el niño te dice no. Es su forma de independizarse y de no hacer solo lo que se le dice y cómo se lo dicen. Simplemente es, aunque sea por un segundo, ir en contra del sistema y hacer algo al respecto. Pero ¿cómo aprendemos el uso del no cuando somos niños? ¿Cómo nos enseñan a esto? Primero, usamos el no como expresión de ira. Cuando nos enojamos, lo primero que decimos de niños es no, 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 no. Cuando somos pequeñitos, usamos el no con enojo. Es como la sensación, como el sentimiento que traemos pegado. Es la manera de ayudar a hacer nuestra voluntad, a poner un alto, a revelarnos en ese momento. Ahora, la manera que tenemos de ayudar a los niños a que no tengan esa palabra, no, como única arma, es preguntar al crío por qué está diciendo que no. Hacerlo consciente de su emoción detrás del no. No, 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 no quiero. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no?
¿Por qué? Porque estoy enojado. Ok, entonces estás enojado. Quizá tu respuesta no es no. Hay que hacerlos conscientes de los sentimientos y esto nos hubiera ayudado muchísimo a nosotros como adultos de saber qué hay detrás de ese mecanismo de defensa, de ese escudo todopoderoso que es el no. Hay que evitar reñirles o castigarlos porque digan no. Cuando tenemos estas cicatrices o estos traumas de la desdichada infancia o como le quieran decir, a veces es nuestro mecanismo de defensa y decir, híjole, ya no puedo decir que no porque siento que alguien me va a regañar, porque aunque tengamos 40, 50, 60, 70 años, me acuerdo que mi mamá me decía que ta. Entonces, no hay que irnos por ahí, nosotros que sí podemos ser la diferencia y que entendemos eso. Lo que hay que hacer es hacerlos conscientes de cómo y cuándo usarlo. Qué padre que digas no, qué padre que seas independiente, qué padre que tomes tus propias decisiones, pero en qué momento y con qué sentimiento de fondo vas a ocupar el no. Y también es bien importante hacerlo consciente y hacérnoslo consciente ahora que somos adultos. El por qué no se acepta como respuesta. ¿Por qué no quieres ir al partido de fútbol? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Porque no quiero. ¿Cuál es la razón por la que no quieres? Y es los 7 que les digo, los 7 porqués. Vamos a llegar a un momento que te diga, porque no me caen bien mis compañeritos. Ok. Porque estoy cansado y tengo sueño. Ok. Porque me duele la panza. Muchas veces, y todavía en nuestra adultez, no somos conscientes de por qué reaccionamos a ciertas cosas. Entonces, el no siempre va a tener un trasfondo. No porque no estoy cómodo, no porque no estoy bien, no porque no me siento seguro, no porque hay algo que no me late de esta situación. Hay que saber y entender hacia dónde va ese no y qué razón tiene nuestro ser. Ahora, por el otro lado, del lado de los adultos, ¿cuántas veces al día le decimos no a un niño? Y ayer estábamos con mi sobrino comiendo y platicando y jugando y celebrando muchas cosas y decíamos, no, te vas a caer, no, mejor hay que hacer tal cosa, no. La tenemos tan prostituida la palabra y a veces quizá nuestra mente como adultos queremos que no se haga daño, que no se caiga, que tenga cuidado con tal cosa y en vez de decir las razones, decimos no desde un principio. Y a veces así se nos sale, como gordo en tobogán, como acto reflejo. Se nos escapa como respuesta antes de dar razonamiento a las cosas. ¿Y cómo influyen nuestros nos? ¿Y cómo funcionan como ejemplo para ellos? Si yo a todo le digo que no, sin darle una respuesta, darle una explicación o decirle, no te subas ahí, te vas a caer. Lo mismo me cuesta decirle, ten cuidado, porque si te subes ahí, podrías caerte. El no es como nuestra principal arma y también nuestro principal escudo como adultos. Entonces, ¿cómo influyen nuestros no? ¿O qué ejemplos le estamos dando a los niños de cómo usar esa palabra? Y otra pregunta importante, ¿cómo funciona en ejemplo lo que decimos nosotros para ellos? ¿Cuál es la forma que les estamos enseñando a usarles? Por ejemplo, si usamos nosotros como familia una palabra mal utilizada, por ejemplo, algo muy tapatío y mucho del centro del país, no ocupo ir al súper. Ocupar, en la acepción de la regla, tendría que ser una cosa que va en un lugar en otro. Yo ocupo un espacio, yo ocupo cierto oxígeno para respirar. Entonces decimos, no ocupo otra tortilla, gracias. Si yo lo digo esto cotidianamente, el niño obviamente va a entender que así se usa la palabra, que así se ocupa la palabra. Lo mismo pasa con el no. Van a entender ellos que es la forma de usarlo y que es literal la única acepción que tienen ellos para defender o para usar, porque así lo hemos hecho nosotros. Y con esto nos llegan muchos traumas de la desdichada infancia que nos decían, no comas plátano en la noche ni sandía porque te va a caer mal. Y me parece que México, y por favor si me escuchan en otros países, es una duda que tengo de verdad. En México es el único lugar en el mundo que cenar sandía o plátano cae pesado. Nos podemos echar 15 tacos de pastor con salsa verde y eso no cae pesado, pero tenemos la idea
de que la sandía en la noche cae pesada. Todo este tipo de cosas que traemos cargando, es bien importante razonarlas en nosotros mismos para no pasarlas a las siguientes generaciones. ¿A nosotros nos daban razones después del decirnos no? Cuando te decía tu mamá, tienes que comer el pan con leche, porque si lo tomas con agua te cae mal. ¿Había razón para esto? ¿Existe hoy una razón para que esto pase? ¿Nos daban explicaciones? Este tipo de cosas hay que razonarlas y hay que usarlas en nosotros mismos, porque luego traemos voy a decirlo así, ya súper clavadísimo en la mente y en el alma. Entonces decimos, me antoja un pan, pero no me lo voy a comer con un vaso de agua. Entonces me tengo que tomar un vaso de leche, aunque yo no tomo leche. Y son estas cosas que se nos quedan grabadas y literal vamos pasando a las siguientes generaciones. Hay que tener respeto absoluto del no en un niño. Y hay que reforzarle el no cuando sea adulto. ¿Cuántas veces dejamos de escuchar nuestra alma, nuestro corazón, nuestra intuición? Lo platicábamos en capítulos pasados, porque no encontramos una lógica para hacer este tipo de cosas. Si queremos que como niños aprendan a decir que no y hagan y tengan consecuencias con el no y se cuiden o no se pongan en peligro usando el no, es importante que entiendan cómo se usa y que entiendan las cosas que pasan después de decir no, importante, las que no pasan. Si queremos que como niños aprendan a decir no, un no consciente, es necesario respetar sus nos. Obviamente no todos, obviamente no en todos los sentidos, pero sí entender por qué están diciendo que no. Sus instintos, a ver, si bien los niños usan el no como arma de destrucción masiva, es importante escuchar sus instintos, sus razonamientos y hacerlos meditar sus respuestas. ¿Para qué? Para entender si ese no sí tiene un sentido. Si es una necedad porque resulta que estaba en la clase de karate y ya no quiere ir y te dice que no y te empieza a inventar cosas, tú como adulto te puedes dar cuenta. Pero ¿qué pasa si eso tiene un sentido? Si es por necedad, si es por enojo, si es por cansancio, si es por coraje, es un tipo de no. Ahora, si es algo más profundo, que quizá no tiene el niño las palabras para explicar por qué no quiere ir, ahí es un foco rojo y hay que respetar esos no. Si te dice, es que no me cae bien mi maestra, ¿te trata mal? No. ¿Te pega? No. ¿Te habla feo? No. ¿Qué pasa? No sé. A veces hasta de adultos tenemos complicación en la mente por poner en palabras las sensaciones que tenemos. De niños pasa igual. Y hay muchas historias de terror que dicen, es que el niño no quería ir o no quería hacer tal cosa o no se quería subir al coche con tal y por algo esto estaba pasando. Hay que poder discernir de estos nos, hay que poder tomarlos en cuenta y quizá no tienen las palabras para explicarlo, pero hay algo que sí valdría la pena. Es en esta etapa donde el sexto sentido, la corazonada, las sensaciones o la interocepción, que ahora ya sabemos cómo usar ese término, están floreciendo y los niños lo están sintiendo sin tener este filtro que tenemos los adultos. Y es importantísimo no privarlos de no decirles que no tiene importancia o que se están imaginando cosas o que son pájaros en la cabeza. Hay que tomar en cuenta y tomarnos el minuto, los horas, lo que sea, para razonar con un crío y ver qué hay más allá de su respuesta. Hay que aprender a decir que no. Hay que aprender y hay que confiar en la intuición. Eso lo hemos perdido nosotros como adultos, pero ellos nos pueden enseñar a retomarlo también. Otro punto importante, y esto es para hijos o para entenderlo nosotros. Vamos un poco a la psicología infantil para entender cómo nos echaron a perder a nosotros o nos echamos a perder, pero cómo se puede retomar todos estos aprendizajes. Hay que saber responder adecuadamente. ¿Cuántas veces decimos simplemente que no de niños, pero no sabemos expresar lo que les decía ese sentimiento? Yo sí recuerdo que maestras y figuras de autoridad y gente me decían, ¿qué quieres? No sé. Ok. ¿Tienes hambre? No sé. ¿Tienes sueño? No sé. Yo sí recuerdo en mi infancia
haber tenido estas conversaciones y estuve rodeada de muchos adultos muy brillantes y muy pacientes, yo creo también, que se tomaban el tiempo de decir, a ver, ¿por qué no? Y el no simplemente no es una respuesta. Cuando de niños no sabemos expresar lo que sentimos, hay que ayudarles con otras formas, con otras sensaciones. Es sí o no y pensamos que es blanco y negro. Pero hay tantas cosas que podemos poner en medio. ¿Qué tal un tal vez? ¿Qué tal un ahora no? ¿Quieres jugar con tus primos? No. ¿Es no o es ahora no? Quizá es una hora no porque quiero tomar un minuto de silencio. Quizá la respuesta es un después. Quizá la respuesta es un lo voy a pensar. No siempre es un sí o un no. Hay todas estas palabras y sensaciones en medio que podemos usar, pero quizá no sabemos cómo. Esas sensaciones que a veces sustituimos por un no son igual de válidas y son quizás hasta más pensadas que el simple no por respuesta. Pero si de niños nos reprendieron por decir no, y nos regañaban, y nos obligaban, es que no quiero ir a comer con mi abuela, no importa, vas a ir, y resulta que el niño sí se sentía mal, o que tenía una pierna rota, o que algo estaba pasando en su vida, este tipo de cosas no nos ayudaban, más bien nos obligaban a no decir que no, y esto se nos queda grabado el resto de la mente. Los adultos a veces no nos daban opciones, y es muy probable que ahora de adultos, con esas cargas de la desdichada infancia, con esas cicatrices en nuestra alma y en nuestro psique, hoy no sepamos decir que no. Y eso es bien, bien grave porque tomamos decisiones o dejamos de tomar decisiones importantes en nuestra vida por no entender o decir que no. Ejemplo, haz la tarea. No. ¿Por qué no vas a hacer la tarea? Porque no quiero. Y entramos en un loop no malo, malísimo de las cosas. Otra situación que podemos ser los adultos es, no le preguntes sí o no, dale opciones. A ver, ¿haces la tarea antes del postre o después del postre? Ahí no cabe el no por respuesta. Es o blanco o negro. Fideos o jodeos, porque la otra ya no hay. Es bien sencillo decir, ¿te vas a comer la calabaza o la zanahoria? Es que no quiero. No te estoy preguntando si quieres o no. Es una u otra. Y eso como adultos luego lo traemos cargando y no entendemos que podemos dar esas opciones y que podemos tenerlas también para contestar a la gente y para, no voy a decir salirnos por la tangente, pero para tener decisiones pensadas y hacernos consecuentes de lo que sí queremos hacer en la vida. Aprender a decir que no, como habilidad social necesaria, útil, funcional, practicable y primordial. Si no sabemos decir que no, si de chiquitos no nos enseñaron, nos gustaban, nos reprendían, nos regañaban, bla, a los adultos no se les decía que no, bla, estamos hoy en tiempo perfecto, si estás escuchando este podcast, de hacer algo al respecto. Y no se crean, es algo que mucha gente nos tenemos que educar y tenemos que forzarnos, si esa es la palabra que voy a decir, forzarnos a decir que no. Porque por pena, por educación, por mexicanos que somos, tenemos bien satanizado el negarnos a hacer las cosas. Hay que aprenderlo y hay que saber por dónde empezar. Saber decir que no es una destreza que poco se nos inculca de niños y poco se nos enseña y se premia. El decir no y la asertividad son las dos principales habilidades sociales. Fíjense qué fuerte y qué interesante. La habilidad social más importante es el decir que no y el ser asertivo. Vamos a empezar a definir asertividad, si no esto no sería ligera de equipaje. Asertividad es la expresión directa de los propios sentimientos, pensamientos, necesidades, deseos y derechos de forma adecuada y en el momento oportuno. Esto sin amenazar o castigar a los demás. Traducción al cristiano. Hoy me siento triste y no quiero salir de mi casa. Decido no salir de mi casa. Si hay alguien que depende de mí o que tiene que o a lo mejor tomo en cuenta eso, pero estoy siendo asertivo con lo que yo siento, con lo que expresamente dicen mis sentimientos, mis pensamientos, mis necesidades básicas.
Importante, no nacemos asertivos, vamos aprendiendo, o a veces nunca lo aprendemos, en el camino. Aprendemos a pronunciar esta palabra y a meterla en nuestra mente, pero requiere mucho más entrenamiento y autocontrol mental que escuchar, por ejemplo, a nuestra intuición. Aquí sí la asertividad es un poquito más allá y no se apuren, tenemos un capítulo que vamos a hablar solamente de esto para que no se estresen y podamos aprenderlo juntos en Ligera de Equipaje. La incapacidad de decir que no nace de la culpa. Escuchen bien esto porque todos somos de verdad bien cargantes de toda esta información. De la sensación de fallarle a la otra persona. Quien sea un conocido, sea un desconocido, sea tu jefe de hace 5 minutos que no tienes ni idea quién sea un ser querido, sea una persona que acabas de conocer, sea una piedra 4 en tu vida. No sabemos decir que no por el qué dirán, por la culpa. Y ahí les van 2 ejemplos practiquísimos. Han estado en el súper esperando 1 hora porque no avanza la fila. Es más, en el Oxxo, que de verdad hay una sola caja siempre y no hay más, y que alguien te diga, ay, qué pena solo traigo esto y solo voy a pagar rapidísimo, ¿me puedo meter en la fila? Tú estás pensando que no y que cómo es posible y que tú llevas también prisa y que tú ya te quieres ir a tu casa o que ya quieres ir al baño y no somos capaces de decir que no. Porque si el de atrás ya lo dejó pasar, yo voy a quedar mal y me voy a ver mal y voy a ser mala persona porque no lo dejé saltarse la fila. ¿Qué te importa qué piensa esa persona? Ni siquiera la conoces. Hay mucha probabilidad que no la vuelvas a ver en toda tu vida. Aguas con eso. Otro ejemplo, el hacer favores. Oye, ¿será que te puedo dejar amiga? No sé, en el aeropuerto nos pasó. Amiga, ¿te puedo dejar mi maleta aquí? Solo voy al baño y regreso. Tú no sabes si esa maleta, aparte de todo lo que te dicen los aeropuertos, que nunca te ofrezcas a cuidar nada y que si algo encuentran ahí una bomba y bla es tu culpa. Ese tipo de cosas luego no decimos que no. Nos pasó en el aeropuerto, estábamos comiendo esperando un vuelo y llegó una mujer como con 5 maletas inmensas y nos estaba platicando y decía, es que me cambio de país. Todo lo que pertenece a mí, toda mi vida, está en esas 5 maletas. Pero ya me tengo que ir. Y como tengo que ir al baño, no puedo llevar las 5 maletas. ¿Se las puedo dejar aquí? El men y yo nos volteamos a ver, le dudamos muchísimo y dijimos, ok, pero nosotros ya nos vamos en un ratito. Sí, sin problema. No nos acercamos, no tocamos las maletas, obviamente nada se movía, la mujer llegó un tiempito después, pero sí nos llamó mucho la atención y estuvimos incómodos esos 5 minutos de saber que no dijimos que no y que algo podía pasar. Entiendo perfecto que hay que confiar en la gente. Creo en creer en la gente, pero son cosas que de repente te sacan de tu centro porque no decimos que no. Pero más importante, ¿cómo poner nuestras prioridades en orden? Y cómo comenzar por nosotros y no por los demás. Cómo dejar esta culpa, esta sensación de fallarle, esta pena de decir que no, antes de todo ponernos a nosotros y dejar todo eso atrás. Punto número 1, simplemente di no. La mejor manera de aprender a usar el no es usándolo. Yo sé que parecería una tontería. Es cuando lo sientes, es cuando lo está escupiendo tu alma y tu cerebro dice, es que es tu suegra, ¿cómo le vas a decir que no? En ese tipo de momentos es cuando tenemos que hacerle caso al estómago, al corazón, antes que al cerebro. Es cuando lo sintamos en serio, es cuando esta asertividad nos esté obligando a hacer las cosas. La mayoría de las veces nos parece agresivo, sobre todo a los mexicanos, es ¿cómo le voy a faltar al respeto y decirle a mi suegra que ya no quiero más sopa? Nos parece agresivo, pero no lo es. Quizá hay que buscar la forma de decir las cosas para no parecer agresivo. Quizá no es tan agresivo, hay muchísimas formas de decir no, pero en México es el único lugar del mundo, y díganme que no, que cuando los limpiaparabrisas, que cuando la gente que nos vende, que cuando alguien, por ejemplo, nos está pidiendo, no sé, aquí en San Luis hay mucho eh, migrante que se ponen en los altos y te dicen dinero. En México es el único lugar del mundo donde decimos no gracias.
Aún el no de no quiero que me des un servicio y estoy dispuesto a pagar por él, o no apoyo ciertas cosas, o no necesito una caja de chicles, decimos no, gracias, porque nos parece muy agresivo, porque el mexicano está acostumbrado a decir sí y a ser servil en vez de ser servicial, y nos pasa todo el tiempo. Hay que comenzar con cosas sencillas y con gente que no sea tan querido para nosotros, que no le demos tanta importancia en nuestra vida, aprender a decir que no. En la oficina le dices a alguien que acabas de conocer, gracias, no quiero participar en la tanda. Gracias, no quiero entrar al intercambio el 14 de febrero, es una fecha que no me gusta y no disfruto ese tipo de cosas. Hay que, hay que empezar por gente diferente o por gente un poco más lejana a nuestro círculo. Pruébalo, es realmente liberador. Si no estás interesado en ir al convivio, dices gracias, no, y no vas. Y vas a estar muy cómodo y vas a estar bien orgulloso de ti, de lo que eres. Y eso de verdad es un, no premio, es un gusto, una necesidad que tenemos que cumplir con nosotros mismos. No lo debemos, vaya. Otra cosa que nos puede ayudar a aprender a decir que no. Tomarnos un tiempo. Pensar las cosas. Tomar un tiempo y decir, oye, ¿te puedo dar una respuesta mañana? Oye, ¿te marco después? Déjame pensarlo, yo te aviso. Eso no está mal, eso no es grosero, eso no es rudo como tenemos pensado a veces. Hay que tener cuidado con responder por presión y todavía hay que tener más cuidado de responder por prisa. Piénsatelo, date la oportunidad de sentir si quieres, si puedes, si tienes con qué o si te da la gana. Si todas tus amigas van a ir a una despedida de soltera a Cancún y tú no tienes un centavo y aparte tienes deudas, puedes decir que no. Puedes darte de prioridad estar tranquila el mes siguiente y no estar debiendo más cosas. Hay que tomarnos en cuenta y hay que de verdad darnos el tiempo de pensar las cosas. Oye, mañana sí vas a ir a la fiesta, ¿sabes qué? Te aviso en un ratito. Oye, si vas a poder pasar por mí, déjame revisar y yo te regreso la llamada. Ese darnos un tiempo, ese tomarnos 5 minutos, ese colgar y tomar una respiración profunda y descolgar el teléfono y decir, ¿sabes qué? Me da mucha pena, hoy no me voy a quedar a trabajar tiempo extra. Ese tipo de cosas está bien. Y fíjense cómo le puse un qué pena, no puedo, porque quizá el mexicanismo me sale del alma y es así como hablamos las cosas. Siguiente punto, jerarquiza tus prioridades. ¿Qué quieres hacer? ¿Con quién quieres estar? Haz un listado de actividades, de personas con quien sí quieres estar, para quien sí tienes ese tiempo que a lo mejor es muy poquito en tu vida, para qué o quién no tienes tiempo y no estás dispuesto a ocupar tus sábados o tus domingos de descanso. ¿Cuáles actividades son importantes y cuáles son una carga emocional o una pérdida de tiempo para ti? Y siete sincero a ti mismo. A lo mejor no le puedes decir a alguien, discúlpame, no me voy al café contigo porque siento que es una pérdida de tiempo, que siempre me cuentas tus mismos problemas y siempre estás en el mismo hoyo. Quizá eso sí sea un poco rudo, no tenemos que decirlo, pero a ti te tiene que quedar claro quiénes y cuáles cosas son tus prioridades. Elimina lo que no te importa ni te aporta. Elimina a quienes no te importen ni te aporten. Elimina las excusas, no las necesitas. A veces es mucho más sencillo inventar 1000 excusas, inventar una línea de tiempo de no puedo porque tengo que ir a llevar a mi sobrino y a recogerlo y a la clase y no sé qué. Y estamos con la chaqueta mental para tener una mentira, una excusa suficientemente creíble para no quedar mal. Y nos hacemos historias inverosímiles en lugar de decir simplemente gracias, no. Hoy no me acomoda, hoy no tengo ganas de un café, gracias, no. ¿Qué podemos hacer para mejorar cómo decimos el no? Practicar, practicar, practicar. Irnos de las cosas más pequeñas a las más grandes. Irnos del, híjole, no tengo cambio, ¿te puedo dar un chicle? No. Híjole, ¿me puedes checar ahorita que subas? Es que ya me voy. No. Híjole,
Ese tipo de cosas, esas pequeñas cosas, discúlpeme, no le cedo mi lugar en la fila porque yo también tengo prisa. Ese tipo de cosas no lo deja más que la práctica. Te va a dar más tiempo, te va a dar más sensación de paz, te va a dar el control que teníamos de niños de decir no. Tenemos que dejar de satanizar el negarnos a las cosas. Hay que normalizar el hecho de decir no. El mexicano promedio lo tiene muy complicado porque tenemos toda esta historia y todo este camino, como les decía, de servilismo y todo cuando alguien te habla y dices mande en vez de qué o en vez de eu o en vez de te puedo ayudar. Ese tipo de cosas nos cuestan trabajo, pero hay que hacerlas en la vida cotidiana. Hay que aprender a decir que no para nuestro beneficio. Y una cosa que tenemos que quitar de nuestra mente, el decir que no es ser rudo, no es ser grosero, no es ser maleducado, es ponerte tú como prioridad, asumir las consecuencias y comenzar a hacer las cosas porque tú quieres, no porque la gente así te lo dicta. Hay que aprender habilidades sociales, hay que aprender a decir que no, hay que aprender a ser asertivo. Pero a ser asertivo aprendemos en el siguiente capítulo de Ligera de Equipaje. Les recuerdo mis redes sociales, @liger_de_equipaje en Instagram y en Facebook como Ligera de Equipaje. Ponme un no ahí. Si quieres practicar conmigo el decir no me gustó tu capítulo, no me encanta cómo trataste esto, no estoy de acuerdo contigo. Todo eso nos ayuda tanto a estar cerca como a que aprendas a decir que no. Esto fue Ligera de Equipaje. Respira y permite.